La Guerra Civil Española, de Pierre Vilar. Prólogo. El autor ante la España de los años 30. El 19 de julio de 1936, cuando me llegó, en Francia, la noticia de la sublevación militar española, yo pasaba unos días en casa de Maurice Legendre, gran hispanista, a quien mi mujer y yo debíamos una inolvidable iniciación a Castilla, a Extremadura, al Toledo de Marañón, a la Salamanca de Unamuno. Sabíamos de su pasión exclusiva por la España católica y tradicional, de su rechazo instintivo del episodio republicano. Hasta la fecha, entre nosotros, la cuestión no había rebasado los límites de la amistosa controversia. Sin embargo, ante su evidente satisfacción por la noticia de la sublevación militar, le objetamos, y esta vez seriamente, que iba a correr la sangre, quizá mucha sangre. Su respuesta fue: si vuestra madre tuviese un cáncer y se le indicase una operación, ¿dudaríais en aceptarla? Cito aquí esta frase porque la imagen que sugiere y el argumento que implica estuvieron presentes en muchas mentes, y en muchos escritos, de las capas altas de la sociedad española que se desgarró en 1936. Para ellas, la experiencia democrática, desde 1931, no era más que una anomalía maligna que debía ser extirpada quirúrgicamente. Pero quien dice cirugía dice rapidez. Legendre añadió: es cosa de 3 días. En este momento, una carcajada inesperada, insolente, nos sorprendió. Habíamos olvidado la presencia, a pocos pasos de nosotros, de la nodriza de mi hijo, una gallega analfabeta, totalmente indiferente a la política, que, sin embargo, había seguido nuestra conversación con avidez. Era la reacción popular instintiva ante el acontecimiento. Así que creen que van a acabar con nosotros en 3 días. Pues bien, ya lo verán. Así se manifestaban, en julio de 1936, las pasiones y las ilusiones de clase en los dos extremos de la sociedad española. La ilusión de la rapidez fue duradera. En noviembre aún, de paso en París, Legendre nos decía: esto caerá para Navidad. Y del Madrid republicano nos llegaba la canción: los 4 generales, que se han alzado, para la Nochebuena, serán ahorcados. Pues bien, no fue una, sino 3 Navidades, las que pasaría España bajo las bombas. Sus estructuras internas eran más complejas de lo que ella misma había imaginado y la coyuntura internacional reproducía, como homotéticamente, las divisiones españolas. Si doy a esta breve introducción un matiz personal es porque el lector de un libro de historia tiene el derecho a un mínimo de información sobre las relaciones entre esa historia y el hombre que ofrece su análisis. Un francés de hoy puede considerar la Guerra de Espagne como un episodio extranjero, lejano. Para mi generación, 30 años en 1936, Guerra de Espagne ha significado amenaza hitleriana, fanfarronadas mussolinianas, ceguera de las democracias parlamentarias, enigma soviético, fuerza o debilidad, esperanza o infierno. Y para mí, que acababa de pasar en Barcelona, entre la felicidad y la simpatía, 6 años de estudio, de enseñanza, de observación de la vida pública, suponía mirar con angustia el desgarramiento de un país amado y los sufrimientos de amigos que me eran muy queridos. No quiero erigirme en testigo de la guerra misma. Solo pasé 2 semanas, el tiempo de una mudanza, en la Barcelona revolucionaria. Sin embargo, tengo la sensación de haber practicado sin cesar desde 1936, por las confidencias que recibía, la historia oral. Después de 1945, nuevas estancias me permitieron conocer la España de Franco. Pero, sobre todo, ninguno de mis estudios sobre el pasado español, incluso el más lejano, me ha parecido extraño para la comprensión del presente. Me da todo ello derecho para intentar, después de tantos otros, una síntesis de la Guerra de España. La bibliografía sobre el tema es inagotable. Pero la verborrea triunfalista de los vencedores y el confuso amasijo de rencores entre los vencidos ponen de relieve una historia de las mentalidades, que no exige una lectura exhaustiva. Por el contrario, trabajos recientes y minuciosos dan precisiones a veces sobre hechos mal conocidos. He procurado tenerlos en cuenta y siento únicamente que las características de esta colección no me permitan multiplicar las referencias. Por lo demás, según mi costumbre, me ha importado menos dar a conocer los hechos que ayudar a comprender su mecanismo. El mayor pecado que se puede cometer es juzgar sin haber comprendido. Capítulo 1. ¿Por qué la guerra civil? Alrededor de 1970, José M. Gil Robles y Joaquín Chapaprieta, líderes políticos españoles de los años 1933 a 1936, publicaron 2 libros: No fue posible la paz y La paz fue posible. Obsesión comprensible. Pero, bajo esta forma,
El problema corre el riesgo de estar mal planteado. La guerra tuvo lugar. Terrible. Interminable. Hay que encontrarle otros orígenes distintos a los de una mala combinación ministerial, una buena voluntad frustrada, la torpeza de un presidente. La España del siglo XX heredó del XIX graves desequilibrios sociales, vestigios del antiguo régimen agrario, estructuras incoherentes de la industria, regionales, un desarrollo desigual opone mental y materialmente, en el seno del Estado, antiguas formaciones históricas, espirituales. La Iglesia Católica mantiene una pretensión dominante a la que responde un anticlericalismo militante, político-ideológico en una cierta burguesía, pasional en las masas populares anarquizantes. Se trata, en primer lugar, de ponderar la fuerza de estos problemas. Los desequilibrios estructurales. Problemas agrarios. El más conocido es el del latifundio, candente en Andalucía, pero también en Castilla la Nueva y Extremadura. Si la propiedad gigante es excepcional, Duque de Medinaceli, 79.000 hectáreas, la simple, gran propiedad, más de 250, aunque el máximo agrosocial, depende de los suelos, domina en estas provincias, incluidos los municipios ricos, Sevilla, Jerez. Ahora bien, cultivadas extensivamente las más de las veces, excluyen una explotación media bien equipada y no coexisten sino con una propiedad parcelaria minúscula y con pocos recursos. El sistema significa la amplia utilización temporera, 100, 150 días por año, de un proletariado agrícola que espera, en la plaza de los grandes pueblos, una contratación a bajo precio, 3 pesetas al día antes de 1931. Este proletariado tiene sus tradiciones, sus recuerdos, años del hambre, gestos de revuelta, incendios, talas de bosques, cazas ilegales, conspiraciones, represiones. Las masas descristianizadas se impregnan de una mística, la idea anarquista, individualista y a la vez asociacionista. Lo que se ha llamado el trienio bolchevique, 1917 a 1919, no tenía nada de marxista. Los campesinos se habían agitado ante la noticia de que ha tenido lugar una revolución. Todo ello no lo ignoraban ni los gobiernos, ni los partidos, ni los intelectuales. El Instituto de Reformas Sociales, 1902, el célebre libro del notario Díaz del Moral sobre la historia de las agitaciones campesinas andaluzas, 1921, el de Pascual Carrión sobre los latifundios, 1932, permiten un acercamiento serio al hecho social agrario. Pero no se había intentado nada concreto, antes de 1931, para enmendar sus vicios. Es verdad que en 1931 la República, nacida el 14 de abril, había puesto inmediatamente en su orden del día la reforma agraria y las Cortes votaron, en septiembre de 1932, un texto muy meditado. Demasiado quizá, los anarquistas veían en él una obra maestra de pedantería, de aplicación difícil y lenta. Se inicia, de forma inesperada, con la expropiación de las tierras de los grandes de España, en represalia por una tentativa golpista, General Sanjurjo, agosto de 1932. Esta reforma-sanción mezclaba peligrosamente lo social y lo político, y hasta 1933, solo instaló algo menos de 9.000 familias en menos de 100.000 hectáreas, cuando la reforma agraria debía afectar a millones. En esta misma fecha, las elecciones legislativas acercaban al poder a una derecha realmente decidida a indemnizar a los expropiados y a parar la reforma. La imbricación de lo social y lo político toma formas caricaturescas. Un propietario cuenta en sus memorias cómo dijo a los obreros contratados en 1934 que 5 pesetas al día era cuando vosotros ganasteis las elecciones, ahora que las hemos ganado nosotros son 3 pesetas. La lucha se da a todos los niveles. En 1932 a 1933, los propietarios limitan la contratación. En 1934, los jornaleros ensayan la huelga de la recolección. De 700.000 parados, 400.000 son asalariados agrícolas. ¿Cómo se evitarían choques sangrientos en zonas agrícolas tradicionalmente agitadas por el mito del reparto de las tierras? Tales choques se sucedieron desde 1932, entre población y Guardia Civil, en Castilblanco, Arnedo, Puebla de Don Fadrique. Arnedo es la ocasión de la ruptura entre el general Sanjurjo y el presidente Azaña. Pero la Guardia de Asalto, creada por desconfianza hacia la Guardia Civil, se muestra más dura que ella. En enero de 1933, en Casas Viejas, dio muerte a 21 personas, de las cuales 12 fueron fusiladas sin juicio. Entre Azaña y la base popular se abre un abismo. Pierde con ello la presidencia y después la mayoría, pues la derecha explota el incidente.
Ya hemos visto las consecuencias, elecciones de noviembre de 1933. Pero el latifundio meridional no es el único problema planteado por un sector agrícola que, en 1930, todavía domina ampliamente la economía española. En Galicia, lo que origina miseria es, por el contrario, la pequeñez de la explotación, el minifundio, puesto que recaen sobre el viejas cargas del antiguo régimen, los foros. Cataluña, más holgada, vive también un conflicto agudo de clase, rápidamente planteado en términos políticos, entre propietarios muy bien organizados, Institut Agrícola Català de San Isidre, y arrendatarios agrícolas llamados rabassaires, cuya estabilidad sobre la tierra depende de la perpetuación de las cepas. El Institut alienta el mito, históricamente absurdo, de una armonía secular en el campo catalán, atribuyendo exclusivamente la situación anárquica de los años 30 a la República y a la izquierda catalana, la Esquerra de Macia y Companys. Ahora bien, en 1934, en virtud del Estatuto de Autonomía de 1932, esta hizo votar una ley, la de Contracts de Conreu, que permitía el rescate de los arriendos. Los propietarios la hicieron anular en Madrid, cuando ganó la derecha. Esta fue una de las razones por las que, el 6 de octubre de 1934, Companys entendió que debía proclamar el Estado catalán. Como sea que fracasó, la revancha de los propietarios fue sonada. Centenares de campesinos fueron expulsados de sus explotaciones, campesinos que regresarán para volver a ocuparlas, después de las elecciones de febrero de 1936, favorables a la izquierda. Victorias y fracasos de clase se encuentran de esta forma continuamente imputados a lo político, comprendiendo en ello, en Cataluña, las difíciles relaciones entre poderes autónomos y poder central. Finalmente, y estos contrastes regionales cuentan entre los factores del estallido, el centro-norte español, Castilla-León, tiene todavía otra estructura agraria, distinta. Menos distinta de la del sur de lo que se dice a veces, la gran propiedad también domina allá, pero es eficaz, organizada, capaz de controlar, económica y también ideológicamente, a una masa de arrendatarios y de propietarios muy pobres, en los límites de la subsistencia, y dependientes por ello, muy sensibilizados por la propaganda ante ciertos problemas, precio del trigo, aduanas, impuestos, disponibilidades monetarias, defensa de la agricultura en sí contra la ciudad, los obreros, la industria, las regiones industriales. En Castilla-León consiguió tener éxito una operación, orientada en vano en 1917-1919 hacia el sur andaluz y el mundo obrero, el encuadramiento en un sindicalismo católico. Este sindicalismo tiene sus órganos cooperativos, financieros, pronto indispensables. Se vanagloria de sentar al más humilde campesino junto al más aristócrata de los propietarios. Pero estos ocupan los puestos de mando junto con la jerarquía católica. La ideología es simple, defensa de la religión y la propiedad, contra el socialismo, unidad de la patria, contra las autonomías periféricas. La CNCA, Confederación Nacional Católica Agraria, sindical prefigura la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, política de 1933. Modelo, el corporativismo salazarista. Futuro, los sindicatos verticales, franquistas. Valladolid y Burgos serán los focos del movimiento militar. Añádase a ello Navarra, con una originalidad más, la tradición carlista, especie de populismo anticapitalista en sus orígenes, pero ferozmente conservador, antiliberal y de costumbres guerreras. No saquemos conclusiones demasiado pronto, la guerra civil debía estallar. Pero el fondo de clase da a la lucha política sus rasgos pasionales. Masas enteras son invitadas a sospechar agresiones y a soñar con revanchas. Problemas urbanos, industriales, obreros. A priori, en la España poco industrializada de 1930, el obrero debería tener menos peso que el campesino. Pero los problemas que plantea, más localizados, son, a veces, también más candentes. En primer lugar, España tiene grandes ciudades. Madrid y Barcelona alcanzan los 2 millones de habitantes, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, pasan de los 100.000. Todas tienen sus barrios pobres, sus pequeños artesanos, sus obreros, transportes, construcción, sus empleados mal pagados, comercio, servicios, todo un medio dispuesto a mantener duras luchas. Huelgas de Madrid, tranvías, construcción, hostelería, en la víspera de la proclamación de la República, 1931, así como en la del golpe de Estado, 1936, intentos de insurrección en Sevilla, sofocada a cañonazos en plena euforia republicana, julio de 1931, 6 semanas de huelga general en Zaragoza con un esfuerzo de solidaridad en todo el país en pleno periodo de reacción política, abril-mayo de 1935.
Estos movimientos comprometen el futuro de forma diversa, sacan a luz las divisiones sindicales, dan argumentos a los partidarios del orden y algunas ilusiones a los líderes obreros. Permiten prever ciertas sorpresas del verano de 1936, brutalidad inaudita del movimiento militar contra Sevilla, excesiva confianza del Estado Mayor anarquista en Zaragoza, pero, también, en Madrid o en Málaga, presencia de fuerzas populares encuadradas, dispuestas para la acción, a pesar de la debilidad de un proletariado propiamente industrial. En España, este proletariado industrial está a la vez más disperso orgánicamente y más concentrado regionalmente. Disperso porque no hay grandes empresas, la fábrica, aislada es frecuente, a veces todavía con colonia obrera, valles catalanes, las grandes minas, Río Tinto, no tienen cinturón industrial. Ciudades como Alcoy, País Valenciano, parecen vestigios de los tiempos de la época de las manufacturas. Dicho esto, hay regiones industriales características, Asturias, minas de carbón con industrias anejas, el conjunto siderúrgico de Bilbao y toda Cataluña, con sus fábricas dispersas, pero también con grandes centros especializados, Terrassa, Sabadell y Barcelona, aglomeración de talla europea, todavía del siglo XIX, en ciertos aspectos, sórdidos suburbios, barrios bajos urbanos superpoblados de inmigrantes rurales. Valoremos un dato, mientras que el conjunto español no tiene más que un 25% de población industrial en su población activa, Cataluña tiene un 45%. Un proletariado tan agrupado piensa y se organiza alrededor de Bilbao y de Asturias. La ideología es socialista, con la UGT, Unión General de Trabajadores, como expresión sindical. Pero condiciones de vida duras radicalizan frecuentemente las aspiraciones obreras. En Bilbao se complacen en evocar las grandes huelgas de 1890, de 1902, y, desde 1926, existe en todo el norte una franja comunista minoritaria pero activa. En Cataluña, la conocida originalidad, que la guerra hará célebre, es el mantenimiento, raro en Europa hacia 1936, de una poderosa central anarcosindicalista, la CNT, Confederación Nacional del Trabajo. Su peso es incontestable. En 1919 contaba en Cataluña con 300.000 afiliados. Se le atribuirá 1,5 millones durante la República. Una certeza, la CNT puede, con una orden, paralizar Barcelona, y cualquier movilización política en esta ciudad, como la del 6 de octubre de 1934, organizada sin ella o contra ella, está condenada al fracaso. Y es que el anarquismo catalán tiene su historia, fidelidad a un pasado bakuninista. Héroes y mártires del proceso de Montjuic, 1897, de la Semana Trágica, 1909, de la huelga de la electricidad de la canadiense, 1919, víctimas del contraterrorismo policiaco, Seguí, Lairet. ¿Cuántas lecciones militantes? La CNT tiene un proyecto revolucionario y un proyecto de sociedad. Pero para la CNT la revolución debe surgir de la base y construirse sobre comunas y sindicatos. La CNT solo plantea el problema del Estado de forma negativa. Para ella todo lo que proviene de arriba es sospechoso. Esa actitud disgregará las iniciativas revolucionarias. En 1931, líderes moderados, los 30, señalaron este peligro, pero fue en vano. Desde la clandestinidad de los tiempos de Primo de Rivera, 1923 a 1930, los anarquistas puros, Grupo, Los Solidarios, Federación Anarquista Ibérica, FAI, núcleo más difícil de perfilar, orientan la Confederación y lo continuarán haciendo cada vez más. A la cabeza tienen fuertes personalidades, Durruti, García Oliver, Los Ascaso. En 1932 es normal que hayan denunciado la lentitud, los compromisos del socialismo reformista en el seno de la República burguesa. Pero quisieron experimentar también sus capacidades de insurrección. En enero de 1932 el comunismo libertario fue proclamado en los pueblos mineros del Alto Llobregat. La reivindicación obrera inicial trataba de elevar el salario semanal de 15 a 25 pesetas. Se suele olvidar tales cifras cuando se trata de explicar la combatividad social de los obreros en los primeros años 30. Pero la actuación política, ocupar los ayuntamientos, hizo creer en un complot internacional. Azaña reconoció que estuvo mal informado. Al no haber víctimas, la represión fue breve. Pero el incidente es revelador, el poder solo imagina masas ignorantes y estados mayores misteriosos. Y la CNT vuelve a las acciones dispersas, a aquel cantonalismo de 1873 criticado por Engels, que había perdido a la Primera República. Un año más tarde basta con una orden de huelga mal interpretada para que algunos pueblos del sur proclamen a su vez el comunismo libertario.
Y llegó Casas Viejas, la tragedia. También aquí confiesa Azaña que estuvo mal informado en aquel momento, problema esencial en el origen de la guerra civil. Por costumbre, prejuicios o complicidad de clase, los informadores de los gobernantes les pintan siempre la agitación social como factor de complots autoritarios, jamás la resistencia a las reformas como factor de la agitación. Como decía, en 1766, el conde de Aranda, es más fácil para el poder habérselas con las consecuencias de una situación social que con sus causas. La ley de excepción llamada, de defensa de la República, fue aplicada casi exclusivamente a los movimientos obreros. Casas Viejas supuso la radicalización de la actitud socialista, la caída de Azaña, la apelación al sufragio universal. La CNT reencontró entonces su viejo eslogan, no votéis. Contra las urnas, la revolución social. Después, ante el triunfo de la derecha, apeló a la resistencia armada. Prevista, Durruti fue arrestado en forma preventiva, esta resistencia fracasó, no sin víctimas. 75 insurgentes y 14 guardias muertos, diciembre de 1933. De hecho, la derecha no llegó al poder de forma inmediata. El presidente de la República, Alcalá Zamora, quiso gobernar apoyándose en fuerzas de centro. 9 meses de intrigas parlamentarias demostraron lo vano del propósito y, el 4 de octubre de 1934, la entrada en el gobierno de miembros de la CEDA, no adheridos formalmente a la República, provocó vivas reacciones en los medios políticos y en las organizaciones obreras. Se pueden distinguir 3 casos. En Madrid, en el País Vasco y en varias ciudades hubo huelga general, en ocasiones intentos de insurrección. Madrid, pero que las fuerzas del orden, y, aquí y allá, grupos civiles armados, redujeron rápidamente. Se persiguió a líderes socialistas, denunciados como responsables. En Asturias, excepcionalmente, una alianza obrera unió a socialistas, comunistas y anarquistas en comités comunes, las fábricas, los cuarteles, las estaciones, las ciudades de Gijón, Avilés, Mieres, y casi todo Oviedo, fueron ocupadas. Se trató de una revolución, en el sentido de que la producción, los servicios, las comunicaciones, funcionaron bajo el control de los obreros, en una dictadura de guerra matizada en sus formas según las tendencias dominantes en los comités locales. Pero, desde los días 7-8 de octubre, el fracaso de los otros movimientos españoles condenó a los insurgentes asturianos a una retirada defensiva, que duró hasta el 19 de octubre, ante las tropas de Marruecos y de la Legión traídas por mar, a la cabeza, el coronel Yagüe, el general Franco, los hombres de la futura guerra civil. Durante meses una parte de España iba a alimentarse de los relatos de atrocidades revolucionarias, otra de los rumores sobre la represión que había ocasionado más de 1000 muertos y mantenía en la cárcel, en todo el país, a 300.000 personas. El tercer rechazo de lo que Miguel Maura llamaba la República desfigurada, tuvo lugar en Cataluña, con el apoyo de una alianza obrera que unía al Partido Comunista, débil en Cataluña, al Bloc Obré y Camperol, formación comunista disidente, específicamente catalana, motor de la alianza, y un pequeño partido nacionalista proletario. Todos querían sostener la iniciativa de la Generalitat de proclamar el Estado catalán dentro de una República Española federal. Sin embargo, Dencas, conseller responsable del movimiento, marginó voluntariamente a la CNT. En Barcelona eso era escoger la impotencia. El ejército acabó fácilmente con la resistencia de los centros oficiales y de los grupos parapetados en un centro sindical. Hay que recordar, sin embargo, que en otros pueblos catalanes, y en el campo, el movimiento no había sido totalmente menospreciable. Los desequilibrios regionales, nacionalismos periféricos. Se comprendería mal la guerra de España, en sus orígenes y en su desarrollo, si se ignorase el vigor de los sentimientos de grupo convertidos en nacionalismos en ciertos casos, que animan, en la periferia de la península, a antiguas formaciones históricas. Una sola, Portugal, tiene el estatuto de nación-estado. Sin embargo, otras, distintas por su lengua, su pasado, su estructura social, su nivel de desarrollo, han soportado difícilmente en el siglo XIX el unitarismo español, que es dogma en Castilla. Se impone una ojeada comparativa que justiprecie los diversos grados de evolución de estos fenómenos centrífugos. El nacionalismo catalán tiene como fundamentos, 1. La lengua que ha hablado siempre el pueblo, y cuyo pasado literario es suficientemente brillante como para inspirar, en el siglo XIX, una Renaixenca. 2. La historia, que esta Renaixenca ha mitificado, pero a partir de realidades gloriosas. Poderío catalán medieval, reconocido en todo el Mediterráneo, con su moneda, sus aduanas, sus cónsules, su derecho marítimo, su derecho rural, sus órganos representativos, Parlament, Generalitat,
Consell de Cent barcelonés, modelo de municipio, con los monumentos que lo recuerdan. 3. Una tradición independentista, ligada a la crítica de los reyes de Castilla. Visca la terra y mori lo malgavern, con guerras en 1462 a 1472, 1640 a 1659, 1705 a 1714, conllevando esta última la pérdida de las antiguas instituciones. 4. Una originalidad económica, más reciente, pero adquirida desde el siglo XVI por la presencia de una industria, principalmente textil, cuya prosperidad depende de un mercado español pobre y cuya estabilidad es precaria, puesto que su protección aduanera está ligada a las decisiones de Madrid, en donde el proteccionismo tiene aliados, grandes cerealistas, pero también virulentos adversarios, comerciantes, políticos, ideólogos librecambistas, prensa dispuesta a conseguir popularidad tronando contra el egoísmo catalán, militares a quienes se encarga a la vez combatir en Cataluña al carlismo, montañés, antiliberal, anticentralista, y al obrero barcelonés cuyas revueltas toman precozmente, 1836, la forma, viva la República Catalana, o, incluso, viva el Estado catalán. Sin embargo, es tardíamente, en el siglo XIX, cuando estas contradicciones, subrayadas en Castilla antes de serlo en Cataluña, desembocan en una conciencia catalanista, propiamente dicha, en el sentido que el siglo XX a esta palabra. Por un lado, la Iglesia Católica se esfuerza en canalizar la herencia del viejo carlismo en un tradicionalismo religioso con símbolos catalanes, Sant Jordi, Núria, Montserrat sobre todo. En el otro extremo del abanico espiritual, otra herencia, la de Pi y Margall, recogida por Almiral. Un idealismo republicano, federalista, antiestado. Dos corrientes alejadas que un día confluirán. El fin del siglo ha visto cómo se multiplican los signos de descontento contra las debilidades económicas y los fracasos políticos del poder central. Se había dicho, Cataluña es la patria, España es la nación. Se dirá, Cataluña es la nación, España es el Estado. La fecha clave es 1898, cuando el desastre ante los Estados Unidos y la pérdida de Cuba se lamentan tanto más cuanto que el espíritu imperialista europeo está entonces en su cenit. El gran poeta catalán Maragall escribió un Adiós España, que su amigo Unamuno comprende porque él también está indignado, desechó, pero que no puede dejar de considerar como la deserción, un día aciago, del hermano, más capaz, de la familia. En niveles menos elevados, se tiene envidia, simplemente, al hermano, más capaz. El fenómeno catalán se precisó en 1906, Solidaridad Catalana, electoral entre los partidos más opuestos, carlistas, federalistas, primer Congreso de la Lengua Catalana, publicación de la nacionalidad catalana de Prat de la Riba, teoría del paso del regionalismo al nacionalismo, concluyendo con la exigencia de un Estado en nombre de una burguesía frustrada. A decir verdad, este nacionalismo burgués, hoy bien estudiado, lleva en sí sus propias contradicciones, podría, a la espera de un Estado catalán, hipotético, y que se guarda de proponer para lo inmediato, prescindir de toda esperanza de influir en el Estado español y de la garantía social de este. En 1918, Cambó, jefe del partido catalanista, La Lliga, acepta entrar en un gabinete Maura. Y los años socialmente trágicos de 1917, 1923 ven a los patronos catalanes colocarse tras el general policía Martínez Anido, esperando que la Lliga acepte, si es que no la sugiere, la dictadura de Primo de Rivera. El espíritu de clase ha sido más fuerte que la afirmación nacionalista, pero se percibe entonces que ha jugado otra dialéctica entre hecho nacional y hecho social. El catalanismo se ha convertido en el instrumento de otra Cataluña, la de los agricultores modestos, rabasaires, artesanos, empleados, pequeños comerciantes, maestros de escuela, curas de pueblo, intelectuales críticos ante su propio medio, lo que en la Francia de la Tercera República se ha llamado les nouvelles cauchis, relevo posible de los notables de antaño, con un ideal, sensibilidad antes que ideología, en el que se reencuentran la patria, la democracia, los intereses populares, la Lliga conservadora, ligada al poder central para defender allí sus intereses de clase. Es denunciada entonces como traidora a la patria y al pueblo catalanes. Y es así como bajo Primo de Rivera, 1923 a 1930, los agravios de grupo se han sumado a los agravios de clase en una Cataluña masivamente en la oposición. Ciertamente, el proletariado anarquizante afirma siempre que desprecia tanto el chauvinismo pequeñoburgués como el nacionalismo burgués, pero, en abril de 1931, en la primera consulta popular después del silencio de la dictadura, la CNT dejó, o hizo, votar al partido político más situado a la izquierda.
Se trataba de un partido catalanista, la Esquerra Republicana, cuyo triunfo sorprendió por sus dimensiones. Esquerra Republicana debía mucho a un hombre, Francesc Macià, cuya aventura romántica de 1926, proyecto de invadir Cataluña por Prats de Molló para proclamar la independencia, había conmovido las conciencias a pesar de su fracaso. Un patriotismo casi místico, una total pureza moral, una buena voluntad social ingenua, quería asegurar. Se decía, a cada catalán la Caseta y L. Hortet hacían de Macià una figura carismática y familiar a la vez. La de un abuelo, L. Avi. Por eso, el 14 de abril de 1931, en las calles de Barcelona, yo oí corear el grito, Mori Cambó, visca Macià. Al distanciarse de la Lliga conservadora, la reivindicación nacional catalana se unía con las aspiraciones democráticas. Esta unión se verificará al estallar la Guerra Civil, pero el 14 de abril de 1931, Macià, desde el balcón de la antigua Generalitat, había proclamado la República Catalana como Estado integrante de la República Federativa Ibérica. Era audaz, aunque conforme con la tradición federalista, pero ello se anticipaba a la votación de una constitución, cosa que se le hizo comprender a Macià, el cual se contentó con el título de presidente de la Generalitat y con una promesa de estatuto de autonomía. Ahora bien, la discusión de este estatuto en las Cortes Constituyentes españolas reveló, en la denuncia del separatismo, por los partidos de derecha, todo el vocabulario pasional que sería el mismo de la rebelión militar de 1936. Incluso en las intervenciones de republicanos como el filósofo José Ortega y Gasset, se aprecia la violencia del sentimiento unitario español, la repugnancia por el estatut. Sin embargo, fue votado, a petición de Azaña, quien, en esta materia como en materia agraria, creía en las soluciones por los textos, pero los textos no lo son todo. Desde 1934, cuando la izquierda mantuvo la mayoría en Barcelona y la derecha gobernó en Madrid, estallaron duros conflictos que ya hemos señalado. En 1936, ante la rebelión militar, Cataluña se sentirá atacada como tal, por lo amenazador del discurso antiseparatista. ¿Reaccionará, pues, masivamente? No, unánimemente, claro está. En efecto, las clases y los hombres que hacía poco pertenecían a la Lliga conservadora fueron rechazados espontáneamente del campo republicano. La mayor parte sintieron complacencia en ello, mas algunos se sintieron lastimados como catalanes. Por su parte, la CNT, dotada de pronto de poderes inesperados por la victoria barcelonesa sobre los militares, pensará en la revolución, más que en Cataluña, ello será el origen de muchos conflictos. Así, pues, la guerra civil no se comprendería, 1. Sin medir la crisis de conciencia que ha acarreado a la España del siglo XIX su fracaso como Estado-nación potencia a la manera de sus vecinos, 2. Sin tener en cuenta el juego complejo que a veces añade, y a veces deduce, la fuerza de las conciencias de grupo a la de las conciencias de clase. Sin embargo, la cuestión catalana podría ser una excepción. Valencia, Baleares, países igualmente catalanes, no han planteado problemas agudos. Y Galicia, que tiene lengua y cultura propias, ha podido pedir, bajo la República, un estatuto de autonomía, sin que el aplazamiento de su adopción haya causado un drama. Pero se sabe que no ocurre lo mismo con otro nacionalismo, el vasco, tan exigente como el catalán y que ha jugado en los acontecimientos de 1936 un papel que merece a su vez algunas reflexiones. El nacionalismo vasco invoca una lengua, un pasado, de una rara originalidad. Todo parece inmemorial en los rasgos distintivos de los vascos. Se puede hablar de etnia, quizá de raza. La pertenencia a un grupo humano reducido, aislado, amenazado de absorción por la civilización moderna, es el primer fundamento de la conciencia vasca. Este grupo étnico, extendido desde los Pirineos al océano, cedió mucho terreno desde la prehistoria, pero resistió sucesivamente, hasta muy avanzada la Edad Media, a los romanos, a los árabes, a los francos, e incluso a la introducción del cristianismo, que se hizo tan vigoroso precisamente por su tardía implantación. Este pueblo de pastores y agricultores no es, sin embargo, un pueblo cerrado. También es un pueblo de pescadores y marinos, ligado activamente al descubrimiento y al poblamiento del Nuevo Mundo. Históricamente, las comunidades rurales y montañesas y las pequeñas repúblicas urbanas vascas, constituidas en provincias, solo se han considerado ligadas a los reyes por lazos personales y recíprocos. Fidelidad a cambio de respeto de las libertades y privilegios tradicionales, los fueros. Sabino Arana, fundador del nacionalismo vasco a finales del siglo XIX, razonaba en un principio a la manera medieval: no soy español, porque soy vizcaíno, no soy separatista,
porque jamás he pertenecido sino a un solo cuerpo, Vizcaya. Sin embargo, el modelo propuesto finalmente por Arana a los vascos fue sin duda la nación moderna, una, que tiene un nombre, Euskadi, y una bandera, la Ikurriña. Esta necesidad de un nombre, de una unidad, de un símbolo, no es forzosamente el signo de una exigencia artificial. Expresa el temor de ver desaparecer una diferencia, sensibilidad más cercana al siglo XX que al XIX. Sabino Arana decía, en efecto, una lengua no fundamenta un patriotismo. Pero solo un patriotismo puede salvar la existencia de una lengua amenazada. El nacionalismo vasco no es, pues, como se sostiene a veces, una simple herencia del viejo carlismo, una forma modernizada de la defensa de los fueros. Es verdad que en el último siglo los carlistas sostuvieron 3 guerras contra los ejércitos centralistas. Pero se trataba de guerras contra todo liberalismo, todo individualismo, en política y en economía, tanto en las instituciones como en las costumbres. Dios y leyes viejas, gritaban, en vasco, los soldados campesinos con boina roja, encuadrados por militares de carrera y un clero combatiente. Pero atacaban también a la ciudad de Bilbao, capital vasca, porque el comercio hacía reinar allí el liberalismo. No se puede, pues, confundir ideología carlista y solidaridad vasca. Haciéndolo, no se comprendería cómo en 1936 una juventud con uniforme carlista, los Requetés, pudo ponerse, en Navarra y en Álava, a las órdenes del general Mola, enemigo jurado del nacionalismo vasco. En este caso el componente carlista que influyó fue la pasión antiliberal, antirrepublicana, la consigna de Cristo Rey, una especie de Vendée, cuyas tropas se lanzaron contra Guipúzcoa, que se sabía hostil a los generales sublevados y hostil en tanto que nacionalista vasca. Pero ¿de dónde viene, entonces, este nacionalismo vasco que, en efecto, va a resistir al golpe de Estado militar, a su manera, pero sin romper con el gobierno republicano español? Se hace tentadora la comparación con el nacionalismo catalán, y uno piensa en las peculiaridades estructurales, tanto Vizcaya y Guipúzcoa, como Cataluña, son, en contraste con la España interior, una región industrial, de menos antigüedad, pero se trata frecuentemente de industrias más pesadas, minas, siderurgia, construcción naval, con un fuerte aparato bancario. No hay empero identidad en las relaciones entre estructuras industriales y nacionalismos vasco y catalán. Los responsables del gran capital vasco no han asumido jamás colectivamente las tesis regionalistas, después nacionalistas, y quienes lo han hecho son los representantes de una burguesía media, dueños de empresas familiares, comerciantes, notables rurales, hombres de profesiones liberales, menos conservadores y menos ligados a Madrid que los banqueros de Bilbao o la Lliga de Cambó, pero no por eso más asimilables al catalanismo de izquierda, del que conocemos sus ligámenes con un republicanismo anticlerical. Por lo demás, en una atmósfera en la que la industrialización modernizó el estilo de las relaciones sociales, la forma carlista de la reivindicación vasca caducó finalmente, así como ciertos aspectos originarios del pensamiento de Arana, de entre los cuales el vasquismo cuasi racista denunciaba violentamente la presencia de obreros inmigrados, maquetos, y toda evolución que amenazase la sociedad patriarcal. La burguesía media vasca no puede ni quiere volver a este tipo antiguo de sociedad. Pero un sentimiento de grupo vivo, popular, y ligado al catolicismo, puede ofrecerles los medios de mantenerse como clase dirigente. Se esfuerza, pues, en encuadrar una sociedad a su medida, políticamente, a través del Partido Nacionalista Vasco, PNV, sindicalmente por medio de una Solidaridad Obrera Vasca, SOV, y también por medio de una red de asociaciones, mujeres, jóvenes, beneficencia, etc., finalmente, y quizás sobre todo, ideológicamente, por medio de un clero urbano suficientemente abierto a las orientaciones sociales modernas y un clero rural que se siente vasco ante todo. Semejante estructura no deja de traer a la memoria el esfuerzo del sindicalismo católico en Castilla la Vieja. Pero las condiciones son diferentes, no hay grandes propiedades agrarias dominantes. La industria hace del socialismo obrero un adversario concreto, cotidiano, pero no un mito infernal, y, en fin, si se invoca, la patria, es, Euskadi, y no, España, el vínculo catolicismo-nacionalismo, el mito histórico, no tiene en absoluto el mismo contenido. Se comprende así por qué el nacionalismo vasco mantuvo relaciones ambiguas con la República de 1931. No es que se la acogiese mal en las dos provincias industriales. Incluso la pequeña ciudad de Eibar fue la primera de España en proclamarla el 14 de abril. Los viejos carlistas, por su parte, no amaban precisamente a los Borbones reinantes, para que aprendan, dijo un prelado vasco ante la noticia del triunfo republicano. Y desde el 17 de abril, el PNV irá reuniendo en Guernica representantes de los municipios para proclamar la República Vasca. Como en Cataluña, hubo que renunciar a un término demasiado audaz,
En junio una asamblea de la misma naturaleza no emitió más que un proyecto de estatuto de autonomía. Como este proyecto preveía que las relaciones entre Iglesia y poderes públicos dependerían de las autoridades autonómicas, Prieto, diputado socialista y ministro de la República, se sintió inquieto ante un Gibraltar vaticanista en el norte de España, y, cuando las Cortes Constituyentes votaron el principio de una legislación laica a la francesa, los diputados del PNV, en señal de protesta, abandonaron la asamblea con los partidos de la derecha. Parecían, en aquella fecha, más católicos que republicanos. Pero cuando aquellos partidos de derecha llegaron al poder en 1934 a 1935, su hostilidad hacia las autonomías en general, su boicot al proyecto de Estatuto Vasco en particular y la violencia de la represión anticatalana y antiobrera, después de los acontecimientos de octubre, acercaron sensiblemente el PNV a los partidos de izquierda. No llegó a adherirse al Frente Popular, pero el triunfo de este en las elecciones de febrero de 1936 fue lo que permitió, antes de finales de junio, la adopción de lo esencial del Estatuto Vasco. Se podía prever, pues, que las provincias sometidas a la influencia del PNV no se alinearían espontáneamente tras el movimiento militar, y, en efecto, después del 19 de julio de 1936, los diputados Irujo y Lasarte declaraban oficialmente que, entre la ciudadanía y el fascismo, entre la República y la monarquía, Euskadi no dudaría, siendo la democracia una de las características distintivas de este pueblo durante siglos de libertad. Es la interpretación, de izquierdas, del mito histórico. Sin embargo, y encontramos aquí la primacía de lo estructural, las provincias vascas predominantemente agrarias, Navarra y Álava, se habían volcado hacia el otro campo por medio de la movilización carlista de la juventud. Es comprensible que las autoridades eclesiásticas vascas estuvieran divididas. Esas son las complejas circunstancias que hicieron del problema vasco, entre 1936 y 1939, tema de controversias apasionadas. En particular en Francia, donde fue la piedra de toque entre dos actitudes católicas, Maritain y Madaule contra Massis y Claudel. Los desequilibrios espirituales. La imputación a lo religioso. La Guerra Civil Española ha sido presentada más de una vez como una guerra de religión. Y es cierto que si cotejamos ciertas fotografías, 100 veces reproducidas, de iglesias incendiadas por una parte y por otra de cardenales revestidos solemnemente bendiciendo desfiles militares, no se puede negar el enfrentamiento entre dos Españas, España roja y España negra, una de las cuales, según Machado, el arte el corazón, a topo españolito que viene al mundo. ¿Están separadas por la religión? El empleo de esta palabra no está exento de peligro. Seguramente, en algunas de sus regiones, la España del siglo XX transmite aún una herencia histórica y conserva un ambiente tradicional, que mantienen en el seno del pueblo ciertas creencias. Hacia 1930, gracias a Maurice Legendre, conocí pueblos y hombres cuya cultura, en el sentido etnológico de la palabra, era del siglo XIII, Cristo, los santos, el diablo, los judíos, totalmente imaginados, representaban en ella el papel más familiar. En otras capas sociales, no tengo ninguna razón para subestimar el nivel intelectual y la total sinceridad de convicciones católicas inseparables, en determinados medios, de la educación familiar. Por el contrario, en muchos pueblos andaluces, lo imaginario del pueblo puede ser un milenarismo revolucionario y, por ejemplo, en los círculos culturales preferidos por los anarquistas barceloneses, un ateísmo militante toma aspecto de fe mística en una mejora de la humanidad por el triunfo de la razón sobre la superstición y el dogma. Son estas, a pesar de su diversidad, otras tantas actitudes religiosas. Dicho esto, sean cuales sean las causas profundas y las respectivas extensiones de estas espiritualidades opuestas, y sean cuales sean las cegueras que puedan producir en los mejores hombres las convicciones demasiado ardientes, yo no creo que el conflicto de 1936, en sus brutales expresiones, haya nacido de estos contrastes culturales y de estos choques doctrinales. La imputación a lo espiritual existe. Lo que cuenta, por la mediación de lo político, son las reacciones pasionales ante los temores y las esperanzas sociales. Pero no olvidemos en este juego el papel de las causalidades diabólicas. Por un lado se ha visto a los que presumen de servidores de Dios defendiendo el capital y el antiguo régimen, por otro, a enemigos de Dios organizando la revolución social. Muchas de estas imágenes venían del siglo anterior. Sin embargo, observamos en el campo conservador el empleo de una fórmula que es propia del siglo XX. La del complot bolchevique judeomasónico, cuyo segundo término, raro al principio, se hace frecuente con la progresión de las influencias fascistas. Pero, por el lado del pueblo, es el viejo reflejo anticlerical el que proporciona el vocabulario clave.
Eso se me reveló claramente en la mañana del 7 de octubre de 1934. Había trasnochado escuchando la radio, había oído la proclamación de la República Catalana, las llamadas a las armas, el ruido de las armas mismas. Me había planteado el problema catalán, el de la participación obrera, el de la intervención de las Fuerzas Armadas. Con todo, cuando yo pregunté a la joven aragonesa que me traía la leche por la mañana, ¿qué se dice en la calle? Ella me respondió, dicen que han ganado los curas. Me reí. 2 años después, en agosto de 1936, ya no me habría atrevido a reírme. Esta vez, en Barcelona, los curas habían perdido, y lo pagaban caro. Uno de ellos, ante la hecatombe de los eclesiásticos, me dijo, les está bien empleado. Entonces eso era la excepción, pero anunciaba futuros exámenes de conciencia. Durante la República, en efecto, la Iglesia había hecho imprudente ostentación de su solidaridad con las clases conservadoras. En las elecciones de 1933 y 1936, yo había visto religiosas de clausura, a veces enfermas o nonagenarias, conducidas desde su convento hasta las mesas electorales en suntuosos hispanos. La prensa anticlerical sacaba partido de ello porque no se podía subrayar mejor la convergencia política iglesia-aristocracia. En 1935, fue la juventud la que se movilizó en lugares simbólicos de la Reconquista, Covadonga, y de la Contrarreforma, el Escorial. La imagen de la futura cruzada franquista, del nacionalcatolicismo de los años 40 está, pues, presente antes de 1936, y el alma de estas manifestaciones, aquel al que se aclamaba como jefe, José María Gil Robles, procedía de la jerarquía de las organizaciones católicas, CNCA, Confederación Nacional Católica Agraria, ACNP, Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Sin duda, los fundadores del catolicismo social, Ángel Herrera, Severino Aznar, podían afirmar que no habían tenido, desde principios de siglo, más que una sola referencia, la encíclica Rerum Novarum. Pero, de 1931 a 1936, su periódico El Debate había tomado frecuentemente un tono belicoso. En la cúpula, y en la financiación, de las organizaciones católicas, sinceros cristianos sociales se codeaban con hombres como Lamamie de Clairac, quien había dicho espontáneamente, si las encíclicas me despojan, me haré cismático. Estas palabras iban dirigidas al ministro de Agricultura, Jiménez Fernández, hombre de buena voluntad, quien, en 1935, quería salvar los restos de la reforma agraria y que perdió en ello su cartera ministerial. Gil Robles había preferido la cartera de la guerra, con el general Franco, organizador de la represión en Asturias, como jefe de Estado Mayor. Gil Robles se defendió más tarde, con verosimilitud, de las acusaciones de haber querido ser Hitler. Pero en 1934, después de la represión de Viena, el modelo Dollfuss, que se podía aplicar a Gil Robles, no era más tranquilizador. En 1937, en un documento fundamental, la CNCA hará valer ante Franco, que la tenía algo relegada, sus méritos de pionera en el combate, verticalmente antimarxista, pero también, simétricamente, antiliberal que la Iglesia oficial había aprobado, o inspirado. Se la confundió con el fascismo. Es verdad que, entre 1931 y 1933, la Iglesia había podido sentirse amenazada en su situación dominante tradicional y en sus principios mismos por la proclamación de la libertad religiosa de los ciudadanos, de la separación de las iglesias y el Estado, de la legalidad del divorcio, y por leyes sobre las congregaciones y la escuela, que ponían fin a la identificación ideológica entre Estado español y doctrina católica. Azaña lo resumió en una frase, que hizo mella: España ha dejado de ser católica. Sin duda quería decir, el Estado español. ¿Se entendió? Para indignarse o para alegrarse, la nación, el pueblo. Lo cual, evidentemente, no era exacto, no solamente en muchas regiones y medios sociales, sino ni siquiera entre los fundadores de la República. Entonces, ¿por qué leyes laicas capaces de suscitar, como en la Francia de 1900, una guerra moral? Porque para una burguesía media española, ilustrada, heredera del liberalismo de todo un siglo, el peso de la Iglesia y de sus alianzas era tenido por responsable del retraso de España con respecto a Europa. Laicizar era modernizar en la esperanza de contener la amenaza social. Pero, hacia 1930, se propuso otro medio para los mismos fines, el fascismo. Estos desfases, estas combinaciones, entre vestigios del siglo XIX y novedades del XX producían en el seno de la sociedad española múltiples combinaciones. Hay que citar la francmasonería, presente en los orígenes de la República, denunciada por la derecha española como una internacional,
que preparaba el socialismo y el comunismo, cuando había masones en el ejército, de los cuales más de uno se uniría a la sublevación. En realidad, las solidaridades masónicas no cuentan ni al principio ni al final del levantamiento, ya que Franco personalmente, pero ¿desde cuándo?, da pruebas de una verdadera obsesión antimasónica. Un republicano histórico como Lerroux, hombre sin escrúpulos, había incitado en 1909 a los jóvenes bárbaros a violar a las monjas. Campeón del moderantismo, apareció en 1936 como posible garante de una república conservadora. Gil Robles aceptó estar en el poder con él. Cambó estaba con él en cabeza de una lista electoral, 1936, todo ello no molestaba a los políticos, pero yo he oído a una dama muy respetable de la sociedad católica barcelonesa predecir, con razón, el fracaso de una alianza tan inmoral. Los primeros grupos fascistas, 1931 a 1933, Jiménez Caballero, Onésimo Redondo, José Antonio Primo de Rivera, pusieron algún pero ante el problema católico. Sabían que en Alemania y en Italia, Estado e Iglesia no se confundían. Sin embargo, ideológicamente, estos jóvenes jefes fascistas hacen del catolicismo una de las bases de la hispanidad, del rechazo de la Reforma una de las glorias históricas de España. Emplean ya la palabra cruzada y toman sus símbolos de los reyes católicos. Hemos dicho que la opinión popular continúa interpretando todo acontecimiento en función de lo que les espera a curas y frailes, y la prensa anticlerical estilo 1900 no ha desaparecido. Se sonríe ante los extremistas, los de derechas llamados cavernícolas y los anticlericales rabiosos, jabalíes, y lo más inquietante es quizá la indiferencia irónica de las multitudes urbanas. Cuando en 1931 arden los conventos, como en 1909, o en 1835, para comprender 1936 es preciso, pues, evocar una atmósfera. Todavía en plena república, al contratar una sirvienta, ésta hacía la pregunta, ¿dónde debo ir a misa? Los niños que se cruzaban en la calle con el cura del pueblo debían besarle la mano. El hábito separaba al sacerdote del resto de los hombres y todo racismo se funda en la percepción de las diferencias. Los novelistas actuales, Cela, Delibes, describen de forma sorprendente esta dominación-separación del clero rural. Finalmente, el hecho religioso tenía valor de símbolo. El marqués de Valdeiglesias cuenta en sus memorias que al día siguiente de la frase de Azaña, España ha dejado de ser católica, aquellos amigos que no iban a misa volvieron a la iglesia. Los aspectos religiosos de la España de 1936 descansan sobre estas transferencias. Tradiciones, tentaciones e ilusiones, ejército y revolución. Tradiciones y tentación en el mundo militar. Unamuno decía, el régimen político natural de España es lo arbitrario. Atemperado por arriba por el pronunciamiento y por abajo por la anarquía. Es una boutade. Pero si se piensa que este país en 122 años ha conocido 52 intentonas de golpe de Estado militar, se comprende que no es injustificado que a este tipo de operación se la conozca en todas partes con un nombre español, que es, en el sentido clásico, un pronunciamiento, un grupo de conspiradores militares, que disponen en uno o varios puntos del país de fuerzas armadas y que cuentan con apoyos interiores y exteriores. Sacan a las tropas de sus cuarteles, se pronuncian, por medio de un manifiesto sobre la situación política, ocupan los lugares de decisión y de comunicación, y si el movimiento se extiende suficientemente, requieren al gobierno para que se retire, lo reemplazan y a veces cambian el régimen. Se ha podido sostener que hay diferencias de fondo entre los pronunciamientos del siglo XIX, que tienen un programa positivo, frecuentemente liberal, romántico, idealista, y los golpes de Estado del siglo XX, simples precauciones contrarrevolucionarias, y es posible, en efecto, que haya matices a determinar. Pero lo que nos interesa aquí, como factor de la forma, sino del fondo, del episodio que debemos estudiar, es el hábito mental, la expectación, el anhelo espontáneos, que impulsan a los militares a intervenir políticamente y a ciertos civiles a esperar su intervención. El hecho de que de 52 intentonas de pronunciamiento solamente 11 hayan tenido éxito demuestra que el intervencionismo, cabría decir la intervencionitis, de los militares es permanente siempre que se plantea un problema grave a la sociedad española. En el siglo XIX el de la revolución política burguesa, ¿se llevará a cabo o no? En el siglo XX el de la revolución social, ¿cómo impedirla? En el intervalo, una pausa. Ningún pronunciamiento entre 1886 y 1923. Y es que la Restauración ha encontrado una forma de parlamentarismo que facilita los compromisos entre grupos dirigentes y, por otra parte, que las crisis del momento son de orden exterior, revueltas coloniales,
Derrota ante los Estados Unidos. Las agitaciones de los cuarteles se limitan entonces a querellas internas y a reacciones de amor propio ante las críticas civiles que han suscitado las derrotas. Conviene, pues, no exagerar los contrastes entre pronunciamiento y golpes de Estado en los siglos XIX y XX. Hubo en el siglo XIX más de un simple golpe de Estado contrarrevolucionario, y en pleno siglo XX, a finales del año 30, jóvenes oficiales exaltados y aviadores impacientes se pronunciaron, algo precozmente, por la República. Por el contrario, el movimiento de 1936, si bien tiene causas sociales mucho más profundas, ha sido en verdad, en sus formas iniciales, el más clásico de los pronunciamientos: conspiración generalizada, iniciativa en los lugares más alejados y en las guarniciones provinciales, con previsión de una marcha sobre Madrid. Por supuesto, el pronunciamiento no se concibe sino en ejércitos de un cierto tipo. El ejército español se ha forjado en las guerras civiles, guerras carlistas, y en las guerras coloniales. Aún en la actualidad, tiene más oficiales de los que exigiría un contingente normal, y más generales de los que justificarían los posibles conflictos. Este cuerpo, que el vocabulario corriente llama simplemente el ejército quiere, el ejército cree, se recluta en un medio algo cerrado, no aristocrático o rico, sino más frecuentemente ligado a tradiciones familiares, la formación en escuelas especializadas de cadetes, la vida de guarnición y de círculos, refuerzan el espíritu de cuerpo. Existen dinastías. El general Quindelán, colaborador de Mola contra los vascos en 1937, tenía un antepasado que reprimió ya las revueltas de Guipúzcoa en 1766, un Milans del Bosch, que participará en 1981, en el último, hasta la fecha, de los pushes militares, desciende del Milans del Bosch que se pronunció con Lacy en 1817. Eso sucedía, es cierto, contra el despotismo de Fernando VII. Pero la originalidad del hecho militar está menos en las opiniones sucesivas de los oficiales, sublevados, que en su convicción de que tienen una misión política que cumplir, un deber de intervenir, que justifica el empleo del aparato militar al servicio de opiniones y de ambiciones personales de los oficiales. El tema del honor del país, España con honra, el recuerdo de los generales del pueblo, se asocian a las reacciones antiparlamentaristas, antipolíticas que reaparecen periódicamente, Unamuno, en virtud de su fórmula sobre la manera española de atemperar lo arbitrario. Se equivocará fugazmente en 1936. Quedan los soldados. Durante mucho tiempo, el reclutamiento por sorteo con redención o reemplazo hizo de la tropa un subproletariado pasivo. El servicio militar para todos fue uno de los grandes temas sociales de finales del siglo XIX en España. Desde que hubo reservistas, hubo indicios de insubordinación, fue una salida de reservistas hacia Marruecos. En 1909, lo que desencadenó la Semana Trágica de Barcelona. Entonces, en 1936, ¿cómo reaccionó el reemplazo? Habremos de preguntárnoslo. Pero un hecho nuevo aparece en el siglo XX, las guerras de Marruecos han dado a los oficiales un instrumento muy apropiado, duro en el combate, obediente a las órdenes, la legión, el tercio, y las tropas, moras, los regulares. La tradición del pronunciamiento se completa con una tentación, la de la intervención rápida de un aparato represivo, como en Asturias, en el caso de que el levantamiento de las guarniciones no responda a lo esperado. Tradición y tentación están presentes igualmente en el lado revolucionario. Existe un imaginario de la revolución. Los jóvenes de los barrios populares saben que en caso de exaltación popular contra los poderes, todo empieza por la quema de los conventos, del mismo modo que en Francia se construyen barricadas. Juan García Oliver, militante de la rama revolucionaria de la CNT, los solidarios, nosotros, etc., y futuro ministro de Justicia en los gobiernos de guerra, emplea dos imágenes para definir su táctica en tiempos de la República: la gimnasia revolucionaria, acciones colectivas de entrenamiento, y el movimiento pendular, que, pasando sin cesar del push militar al push revolucionario, hará posible un día un incidente decisivo. Esto llegó a suceder, pero fue tentar al diablo. Ciertamente, sin duda nunca como en 1936 se hubiera podido esperar lo que García Oliver llama impulsos revolucionarios en la combatividad latente de los trabajadores españoles. Pero la idea de que una combatividad espontánea sería suficiente para vencer a un ejército profesional, asistido por fuerzas internacionales, y al mismo tiempo para realizar una revolución social contra resistencias perfectamente previsibles, era peligrosa, y sin duda las escaramuzas previas reforzaron peligrosamente las ilusiones de los dos campos. Por una parte se había vencido a Asturias en octubre de 1934,
Por otra se había hecho fracasar la Sanjurjada, Purs de Sanjurjo, en agosto de 1932. El gobierno republicano, si no subestimaba la probabilidad de un pronunciamiento, si subestimaba sus posibilidades de éxito. Incluso los obreros de Sevilla creían que bastaría con declarar una huelga general. Como en 1932, así se lo dijo uno de ellos a García Oliver. Habrá que creer, pues, que en los estados mayores de una parte y en los medios revolucionarios de la otra se pensaba todavía demasiado a la manera del siglo anterior. En ciertos barcos, en 1936, los marineros plagiaron literalmente el modelo Potemkin. Pero se trata de un modelo de 1905. Finalmente aquellos que en la clase obrera se atrevían a pensar como si estuvieran en 1917, la Revolución Rusa, o en 1918, la Revolución Alemana, olvidaban que no se encontraban al final de una gran guerra internacional, sino en la víspera de otro conflicto, en una Europa inquieta, pero no fatigada. España, primer escenario de una lucha armada, de una guerra, moderna, ya, entre fascismo y antifascismo, iba a servir a la vez de laboratorio y de espectáculo, de representación de lo que otros iban a vivir. Las coyunturas. La coyuntura económica. Uno se siente tentado de decir, ya que se trata de los años 30, que la crisis económica mundial pudo tener su parte de responsabilidad en una crisis nacional cuyos fundamentos sociales aparecen como esenciales. De hecho, no hay sincronía entre las dos crisis. La caída de la peseta comenzó bajo Primo de Rivera, y los 2 primeros años de la República no son, coyunturalmente, años malos. España no está lo bastante industrializada, ni lo bastante ligada a los mercados exteriores como para reflejar sin matices la gran crisis. Para los productos de consumo popular el mercado interior es el dominante. Las alzas de salarios y las esperanzas de los campesinos en 1931 y 1932 proporcionan al sector textil catalán la expansión del mercado que siempre había deseado. Los consumos de energía, de papel, están igualmente en alza, y los precios no suben. No es hasta 1934, con las restricciones monetarias y la inversión de la política salarial, cuando las industrias de consumo ven restringir su clientela y se unen en la crisis a las industrias productoras de materias primas exportables, como el hierro de Bilbao. El paro industrial se añade así al paro campesino, y en lugar de ver emigrar a los trabajadores más pobres, se ve como regresa de Europa un número no despreciable de solicitantes de empleo. Las luchas campesinas que hemos evocado nos recuerdan también que España es todavía, de manera predominante, un país agrícola. Los años 30, en este terreno, presentan una curiosa peripecia. En 1931, la sequía determinó una pésima cosecha de grano, lo que no fue ajeno, sin duda, a las agitaciones andaluzas de abril a julio. El primero de los ministros de Agricultura de la República, Marcelino Domingo, creyó prudente, en vista de una difícil conexión con la cosecha de 1932, importar una cierta cantidad de trigo americano, a los bajísimos precios de la coyuntura mundial. Pues bien, hay que decir por desgracia, la cosecha de trigo de 1932 fue la mejor en medio siglo. Los precios se hundieron y se acusó de ello a las importaciones. Marcelino Domingo fue denunciado como el enemigo número 1 de los productores castellanos, más que nunca lanzados, por una violenta campaña, a la oposición antirrepublicana, antiindustrial, anticatalana. Curioso efecto de una buena cosecha, de la cual los responsables ministeriales hubieran querido con gusto atribuirse el mérito. Uno de ellos, más tarde, en el exilio, me dijo, yo he obtenido la mejor cosecha de trigo del siglo. La imputación a lo político, de los misterios de la meteorología es un factor singular en las luchas sociales. La coyuntura internacional, en sentido amplio, tiene efectos más evidentes sobre la vela de armas de los primeros años 30. Es paradójico que la Constitución española de 1931 imitase la de Weimar en el momento en que ésta iba, a la vez, a abrir el camino y a ceder el puesto a la empresa hitleriana, y también que esta Constitución renunciara a la guerra y se comprometiera a someter todos los conflictos a la Sociedad de Naciones, muy poco tiempo antes del fracaso de toda sanción eficaz contra la política africana de Mussolini. La necesidad de poner en primer plano el peligro fascista, noción siempre vacilante entre los anarcosindicalistas, se torna clara para los comunistas a partir de 1935, cuando Dimitrov lanza la consigna de Frentes Populares, y el primer triunfo electoral de un Frente Popular es español. El acontecimiento, febrero de 1936, influye mucho sobre la campaña electoral francesa. La propaganda de derechas exagera desmesuradamente los desórdenes de la España del Frente Crapular.
Y los relatos de esos desórdenes en las cortes españolas frecuentemente tienen como fuente la prensa francesa. Yo he visto fotos de iglesias incendiadas en 1909 reproducidas en diarios de Burdeos como documentos de actualidad. En junio, las ventajas sociales obtenidas en Francia por las ocupaciones de fábricas alentaron a los obreros y espantaron a los patronos españoles. En la extrema derecha la tentación fascista se iba definiendo. En octubre de 1933, José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, había fundado Falange Española, y se había unido, a principios de 1934, a las juntas de ofensiva nacional sindicalista creadas en 1931 en Valladolid. Antimarxismo, anticapitalismo, antiliberalismo, las referencias son claras. El estilo de vida y el pasado español juegan el papel de la raza, para Alemania, de el impero, o para Italia. Eventualmente, se cuenta con la ayuda de Berlín y de Roma. Desde marzo de 1934, grupos españoles de derecha obtienen promesas y algunas modestas ayudas de Mussolini. Como el gobierno del Frente Popular Español no podía razonablemente dudar de la ayuda de París en caso de peligro fascista, la coyuntura internacional no predisponía a desactivar el conflicto. Incitaba el espíritu ofensivo de los unos, el sentimiento de seguridad de los otros, la coyuntura interior inmediata. A finales de 1935, cuando habían sido convocadas las elecciones legislativas, Gil Robles, menos seguro de su éxito de lo que fingía estarlo, había pensado ya en una solución militar. Franco se escabulló. Las elecciones se celebraron, por segunda vez en la historia de la República. Una ley favorable a fuertes mayorías parlamentarias dio una representación masiva a una débil mayoría electoral, la del Frente Popular. Ni su programa, ni el gobierno moderado que se formó eran inquietantes. Pero la opinión vivía bajo una gran tensión. Los vencidos de 1934, obreros asturianos, gobierno catalán, habían sido rehabilitados. Gil Robles, que había prometido 300 escaños para la CEDA, y que tenía solo 88, perdía su influencia ante Calvo Sotelo, líder más radical, antiguo ministro de Hacienda de Primo de Rivera. Desde los resultados de las elecciones, los generales que actuarán en julio de 1936 tuvieron en mente la proclamación del estado de guerra. Sin embargo, el traspaso de poderes fue normal, pero Azaña, convertido en presidente de la República por destitución de Alcalá Zamora, perdió los verdaderos resortes del poder al pasar la presidencia del Consejo a Casares Quiroga, personaje a veces provocativo por su falta de habilidad, a veces ciego por su timidez. Los verdaderos problemas se planteaban en las calles de las ciudades y en el campo. ¿Cuál fue la amplitud exacta de los desórdenes de febrero-julio de 1936? Justificación, explicación o pretexto, según los autores, del golpe de Estado de julio? Hay que distinguir entre lugares y tipos de conflictos. Se ha hablado de oasis en el País Vasco y en Cataluña, y es exacto que en Barcelona la vida era normal y más alegre que antes de febrero. También lo es que todo el sur conoció desórdenes agrarios, pero el embajador norteamericano Bowers, que viajó por Andalucía, se indignó ante las descripciones apocalípticas que se habían hecho. Es verdad que hubo repartos de tierras espontáneos, que el Instituto de Reforma Agraria confirmó. ¿Cuántos? Más de los que se habían hecho desde 1900. Muy pocos frente a las promesas de la reforma, suficientes, por supuesto, para hacer de los propietarios oponentes dispuestos a todo. Signos más inquietantes, se atacó centros católicos, iglesias, y, sobre todo en Madrid, se practicó el atentado individual, predicado por la Falange, en tanto que las juventudes, comunistas y socialistas, cuya fusión causó gran impresión, se organizaban militarmente. Los incidentes causaron víctimas. Sus funerales provocaron otros incidentes. Los oficiales de las fuerzas del orden que proclamaban su convicción republicana fueron los blancos preferidos de los atentados falangistas. El 12 de julio, el teniente de guardias de asalto Castillo fue asesinado. Por la noche un grupo de sus camaradas asesinó a Calvo Sotelo. No veamos en este hecho, como se hace frecuentemente, la causa del levantamiento militar, ni siquiera la de su desencadenamiento. Todo estaba preparado para ello. Nadie lo ignoraba. Solo el presidente del Consejo fingía indiferencia ante los periodistas, con que ustedes me aseguran que se van a levantar los militares. Muy bien, señores, que se levanten. Yo, en cambio, me voy a acostar. Ni la tentación, permanente, del golpe de Estado, ni la debilidad del poder eran en España cosas nuevas. El peligro de guerra civil radicaba en la falta de reconocimiento de fuerzas sociales dotadas de capacidades inesperadas.